Decía que hoy comparecemos para poner encima de la mesa la gravedad de unas palabras que se han escuchado hoy en el Parlamento que no tienen precedente. No tiene precedente lo que hoy ha sucedido en el Parlamento. Y leo textualmente del diario de sesiones las palabras expresadas por el presidente del Partido Popular de Euskadi. Hoy el señor de Andrés ha dicho en el Parlamento vasco que Bildu es una excepción y que sepan que más pronto o más temprano serán exterminados de Euskadi como fuerza política. La palabra exterminio tiene un significado y una connotación política e histórica muy concreta. Todos y todas la conocemos. Y hoy ha sido el verbo escogido por el presidente de Euskadi para referirse a la segunda fuerza política de este Parlamento. Hoy el PP ha propuesto el exterminio de la segunda fuerza política de este Parlamento. Y creemos que esto tiene una gravedad política que hay que poner encima de la mesa. Lo primero es ser conscientes de lo que hoy ha ocurrido en el Parlamento. Y es de una gravedad democrática sin precedentes. Repito, esto no tiene precedentes en la historia de este Parlamento. Y marca un punto de inflexión. Y creemos que además debe marcar un punto de inflexión en el debate político y en lo que se refiere a esta legislatura. Esto no puede ser una anécdota. Y lo primero es darle la dimensión que esto tiene, la gravedad democrática que tienen estas palabras expresadas hoy en este Parlamento. En el Pleno de Política General, al inicio de este curso político, el Lehendakari concluyó su intervención alertando de tiempos oscuros, pilotados o liderados por un bloque reaccionario compuesto por PP y Vox. Y dijo que esos tiempos oscuros pueden poner en riesgo nuestra identidad, nuestra institucionalidad y nuestro autogobierno. Y por lo tanto apeló a la responsabilidad y alertó al resto de las fuerzas políticas y a la sociedad vasca en general de lo que esto supone. Y planteó que hay que actuar en coherencia y en consecuencia, que tenemos que ser conscientes de la situación histórica que vivimos. Nosotros, y yo mismo, como portavoz del Grupo Parlamentario de H. Bildu, le respondí planteando toda nuestra disposición, toda nuestra colaboración, precisamente para hacer frente a ese bloque reaccionario, porque compartimos ese diagnóstico. Efectivamente, lo que se está produciendo hoy es un giro hacia la derecha en el conjunto de las democracias occidentales, en el contexto europeo y también en el Estado español. Y se está produciendo un proceso involutivo en términos democráticos. Este bloque reaccionario tiene una agenda reaccionaria que, entre otras cosas, tiene por objetivo, efectivamente, nuestra identidad, nuestros derechos nacionales, etcétera, etcétera. Y, por lo tanto, pues esto tiene que marcar el debate político y tenemos que ser conscientes de que hay que reaccionar, ¿no?, ante esta situación. Desde entonces, desde septiembre hasta hoy, ha habido una secuencia en la que el Partido Popular y Vox pues han ido dando saltos cualitativos en el debate político. Hemos escuchado a un concejal del Partido Popular plantear la ilegalización de H. Bildu. H. Bildu planteó una moción de reprobación de este concejal en el Ayuntamiento de Durango y esa moción no fue aceptada. Pero aquí se está hablando con absoluta naturalidad de posibles ilegalizaciones, en este caso la segunda fuerza política de este Parlamento. Después escuchamos a Aznar decir que él no va a condenar algo en lo que participó su padre como jefe de propaganda de la Falange, en referencia al franquismo. Después escuchamos al propio de Andrés en este Parlamento decir que de alguna manera el gobierno vasco tiene que pedir perdón por haber capitulado en Santoña y haber propiciado la victoria de los sublevados y, por lo tanto, culpabilizando en último término al pueblo vasco de la derrota de la República, de la victoria de los sublevados y, en consecuencia, de las consecuencias posteriores de ese momento histórico. Y hoy hemos escuchado al presidente del PP, el presidente del PP de Euskadi, decir pues esto que ha dicho. Yo quiero remarcar
la gravedad democrática de las palabras pronunciadas en este Parlamento. Exterminio, repito, exterminio, significa lo que significa. Exterminar la segunda fuerza política tiene un significado político e histórico muy concreto. Y esto tiene que marcar un punto de inflexión. Esto no puede ser una anécdota. Y lo primero es dimensionar lo que hoy ha sucedido en el Parlamento Vasco y por eso comparecemos en este momento. Y esto lo que nos lleva es a plantear una reflexión en profundidad. Creemos que tenemos que marcar un punto de inflexión, porque esto evidentemente supone un punto de inflexión. No puede haber equidistancias ante esto. Es evidente que existe un bloque reaccionario compuesto por PP y Vox, que tiene una agenda reaccionaria, y por lo tanto, si aquí existen mayorías democráticas que hacen que ese bloque reaccionario en este Parlamento sea minoritario, pues entonces tenemos que ser conscientes del momento histórico y actuar en consecuencia, como planteó precisamente el Lehendakari. Y ese bloque reaccionario tiene que encontrar, se tiene que topar con un bloque democrático. Por lo tanto, nuestra reflexión va dirigida, o nuestras palabras, o nuestra invitación a la reflexión va dirigida a las fuerzas democráticas de este Parlamento, que hacen que este país efectivamente sea una anomalía. Como ha dicho hoy el presidente del PP vasco, existe una anomalía, precisamente. La anomalía no es EH Bildu, la anomalía es el pueblo vasco, es Euskal Herria frente a la derechización que se está produciendo en el conjunto de Europa y también en el Estado español. Hoy, aquí, ese bloque reaccionario es minoritario en términos democráticos, porque esa es la voluntad democrática del pueblo vasco. Y por lo tanto, aquí hay una mayoría democrática que se tiene que plantar frente a la ofensiva del bloque reaccionario, frente a este tipo de pronunciamientos. Y tiene que ser claro y tiene que ser contundente desde la serenidad, porque lo que nos acompaña es la voluntad democrática del pueblo vasco. Y por tanto, desde esa confianza y desde esa seguridad, la mayoría parlamentaria democrática se tiene que plantar frente a estas palabras. Repito una vez más, hoy el presidente del PP de Euskadi ha dicho, en referencia a EH Bildu, que sepan que más pronto o más temprano serán exterminados de Euskadi. Exterminados. Por tanto, esto no es un ataque contra EH Bildu, esto lo queremos dejar claro. Aquí no se tienen que plantear equidistancias, aquí tiene que haber un centro, efectivamente, un centro democrático, compuesto por la mayoría democrática de este Parlamento, que se plante frente a este bloque reaccionario. Y por lo tanto, nuestra apelación es, o nuestra invitación es a que se tomen en serio las palabras del Lehendakari en el Pleno de Política General y a que se actúe en consecuencia. Que se actúe en consecuencia. Esto tiene que marcar un punto de inflexión y la legislatura, yo creo que con estas palabras entra en otra fase y por lo tanto el debate político se tiene que articular precisamente en torno a cómo hacemos para que esta involución democrática que estamos viendo pues no condicione la vida política de este país y este país, pues valiéndose las mayorías democráticas que tiene, pueda construir su futuro democrático y pueda plantear un debate político que responda a las necesidades sociales y económicas que tiene este país. Y por último, decir que EH Bildu está estudiando posibles acciones políticas, incluso legales, ante lo que hoy ha sucedido en el Parlamento.